Revelado. Como el increíble fracaso en mi pastelería transformó la vida de mi familia en 3 meses, María miraba la bandeja de cupcakes, cada uno con un diseño que había elaborado con esmero, y sentía que el vacío en su pecho se hacía más grande. La pastelería de sus sueños, ubicada en el vibrante corazón de Guadalajara, apenas lograba atraer a unos pocos clientes. La competencia desleal y el silencio ensordecedor de su tienda la envolvían como una sombra opresiva, recordándole que todo su esfuerzo, el sudor, las noches sin dormir, parecían ser en vano. Javier, su esposo, llegaba agotado cada día del taller mecánico, pero sus sonrisas eran cada vez más forzadas, cargadas de la presión de un hogar que se hundía en deudas. Valentina, con sus ojos brillantes, soñaba con una fiesta de cumpleaños que no podían permitirse, mientras que Luis, con su niñez inocente, preguntaba cuándo volverían a tener un postre en casa. María solía sentir la energía de cada pastel que hacía, pero ahora se enfrentaba a una tormenta interna. Su mente aceleraba, cada pensamiento era un eco de inseguridades. ¿De verdad soy capaz? ¿Vale la pena seguir luchando? La tristeza se mezclaba con la rabia hacia un entorno que parecía conspirar en su contra. Mirar los rostros de sus hijos, desilusionados por no poder disfrutar de las dulzuras que antes llenaban su hogar, le desgarraba el alma. Sentada en la mesa de la cocina, su mirada se perdía en los recuerdos de su abuela, ese refugio de enseñanzas y calor familiar. Las manos arrugadas de su abuela, el olor a vainilla flotando en el aire mientras amasan juntas, ese era el legado que ahora parecía un espejismo. María sabía que no podía rendirse. La presión de su familia se convertía en un eco ensordecedor de expectativas frustradas. ¿Cómo podría ella fallarles? Pero el día que encontró el coraje para buscar ayuda, la ansiedad la invadió con una fuerza incontrolable. Don Ernesto, el mejor pastelero del barrio, representaba lo que su sueño debía ser, pero también le aterraba su juicio. Con el corazón palpitante, se presentó en su pastelería. La imagen de su figura imponente y su delantal manchado de harina le generaba una mezcla entre admiración y terror. ¿Y si me rechaza?, pensó, pero para su sorpresa, don Ernesto la recibió con una sonrisa genuina. Aquel acto simple encendió una chispa de esperanza, y su vida comenzó a transformarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada lección que recibió fue un bálsamo para su espíritu inquieto. Con cada pastel que creaba, sus habilidades se intensificaban, convirtiéndose en una explosión de sabores y emociones que resonaban con su historia familiar. Pero la lucha no estaba solamente en los hornos, la batalla se libraba en casa. Javier, sintiendo el peso de lo que estaba en juego, comenzó a ayudarla. La cocina se convirtió en un hogar lleno de risas y amor, pero también en un campo de guerra donde el temor al fracaso se entrelazaba con la esperanza. A medida que su talento comenzaba a atraer la atención del barrio en las redes sociales, el miedo a perderlo todo se intensificaba. Cada paso hacia el éxito era también un recordatorio de lo frágil que era ese nuevo equilibrio. ¿Podré sostenerlo? ¿Estoy a la altura de lo que mis hijos esperan de mí? Con pensamientos fragmentados, la angustia se apoderó de su mente. Mientras se acercaba a un evento decisivo que podría ser su salvación o su perdición, la presión era casi palpable. María sentía como si un abismo la atrapara, un dilema de encrucijada que la separaba de un futuro lleno de dulzura y ese oscuro pasado del que intentaba escapar. Las dudas regresaban, como sombras acechantes en cada rincón de su mente. ¿Podrá realmente sostener esta felicidad tan frágil y construir un legado para sus hijos, o el fracaso volverá a devorar sus esperanzas? La inquietud la mantenía despierta por las noches, ¿y el tiempo apremiaba? El sonido del timbre de la puerta interrumpió la meditación de María. Era el primer cliente del día, una joven curiosa que se detuvo frente a la vitrina llena de pasteles coloridos. La mirada de la chica transmitía una mezcla de sorpresa y alegría, algo que revivió brevemente la chispa de esperanza en María. Sin embargo, esa pequeña emoción no podía eliminar la presión que sentía en su pecho. ¿Y si no le gusta lo que prueba?, se preguntó mientras observaba cómo la joven seleccionaba un cupcake de caramelo. Con cada mirada del cliente, María luchaba contra la ansiedad que amenazaba con invadirla nuevamente.
Era como si el éxito dependiera del juicio ajeno. No puedo dejar que esto me derrumbe, pensó, y en un acto reflejo, se acercó a ofrecerle una recomendación. La sonrisa de la chica al probar su creación la animó, pero el eco de su voz interior no cesaba. No es suficiente, no es suficiente. Cada venta era una victoria, pero cada duda la hacía sentir más y más pequeña. Las enseñanzas de don Ernesto resonaban en su mente. La cocina es una danza entre la confianza y la vulnerabilidad. Las palabras pesaban como un mantra. Si realmente quería dejar un legado para Valentina y Luis, debía aprender a bailar en ese escenario estresante y, más importante aún, a desenmascarar sus propias inseguridades. La cocina se convirtió en su refugio, un lugar donde cada ingrediente que agregaba no solo era un componente de su próximo pastel, sino un símbolo de cada paso que daba hacia la superación. Javier, al observar su dedicación, comenzó a involucrarse más, no solo como esposo, sino como un compañero en esta travesía. Compartían momentitos efímeros de alegría, y la risa de Luis resonaba más que nunca mientras ayudaba a mezclar ingredientes. La cocina era ahora un espacio fértil de amor, pero también de conflictos. María no podía escapar de la sensación de que el fracaso estaba acechando, listo para hacer su aparición nuevamente. La noche antes de la gran feria que podría cambiarlo todo, María se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de ingredientes y dulces en proceso. Un calendario colgado en la pared servía de recordatorio constante, marca el día. Entrar en esta competencia no solo era un reto profesional, era también una declaración de guerra contra sus miedos más profundos. Si no me presento, me rendiré, pensó con fuerza, y el determinismo de esa claridad le hizo estremecerse. Esa noche durmió poco, sus pensamientos giraban alrededor del escenario de la feria, las críticas que podría enfrentar y los errores que temía cometer. Cuando el sol finalmente se alzó, María se sintió como una marioneta de sus propios temores, pero también como una guerrera dispuesta a luchar. El espejo le devolvió una imagen de angustia, pero en sus ojos brillaba el destello de una determinación renovada. Al llegar al evento, la atmósfera vibrante de colores y aromas la envolvió. Pero allí, entre la multitud, se encontraba la figura familiar de don Ernesto, observándola con interés. El peso de su mirada era un recordatorio de que sus expectativas la acompañarían hasta en sus momentos decisivos. La ansiedad se convirtió en un abrazo familiar, uno que María debía enfrentar con valentía. Mientras ajustaba su delantal, la voz interior que había estado sopesando su valor finalmente estalló. No hay más tiempo para dudar. Ahora es el momento de demostrar de lo que eres realmente capaz, y lo que puedes ofrecer a tu familia. Su corazón latía con fuerza mientras daba los primeros pasos hacia el escenario, sintiendo la presión y el aliento del público a su alrededor. La verdad era que había llegado a un punto de no retorno. Pero justo cuando caminaba hacia la mesa de exhibición, un grito entre la multitud desvió su atención. «Mira, ahí está su pastel. El de la pastelería que fracasó». La burla resonó como un martillo en su conciencia. ¿Iba a dejar que esto la derribara otra vez? ¿O se levantaría para enfrentar no solo el pasado, sino también la posibilidad de un futuro? ¿Brillante? La decisión estaba a punto de fraguarse. El eco de la burla flotó en el aire como un veneno invisible, diseminándose por las venas de María. Podía sentir cada palabra como una estocada en su autoestima. La imagen del pastel desmoronándose bajo la presión de las expectativas se superpuso en su mente, pero entonces, algo dentro de ella empezó a girar. Era momento de confrontar no solo la burla, sino a la mujer que había estado a la sombra de sus propios temores demasiado tiempo. Respiró hondo, el aroma del fondant y el chocolate le inundaron los sentidos, llenándola de nostalgia y, a la vez, de determinación. Esto es por ellos, pensó mientras hizo contacto visual con su familia. Valentina y Luis, con miradas anhelantes, parecían representar su razón de ser, su impulso a elevarse por encima de la crítica. La voz interna que un día había sembrado dudas comenzó a transformarse en un grito de aliento. Sin pensarlo más, María se dirigió hacia la mesa con la firmeza de una mujer que se niega a ceder. Las miradas curiosas del público se posaban sobre ella como un manto pesado, pero ahora no podía darse el lujo de sentir miedo. Al colocar sus creaciones en la mesa, la inseguridad se disolvió. Cada cupcake, cada pastel, era una manifestación de sus luchas, de su crecimiento y de su valentía. Mientras las bandejas se alineaban, sintió que las críticas se convertían en un eco distante, casi irrelevante frente al deseo de hacer honor a su arte. Mientras tanto, la voz de don Ernesto resonaba en su mente. La cocina es un diario abierto de nuestras emociones, le había dicho en una ocasión. Con cada receta,
compartes tu historia. Y esa era la historia que quería contar. No la del fracaso, sino la del renacer, de la mujer que decidió enfrentar sus dudas y que utilizó el dolor como combustible. Comenzó a hablar con los clientes que se acercaban. Su voz tiembla al principio, pero pronto se estabilizaba. Sus palabras se convirtieron en un relato de lucha y esperanza. El helado de vainilla cremoso, con un toque de pétalos de rosa, no solo era un sabor, era una metáfora de la vida, la dulzura que se obtiene al enfrentar adversidades. A medida que describía cada creación, comenzó a percibir cambios en los rostros de quienes le escuchaban. Se sentían atraídos no solo por el aspecto visual, sino por la autenticidad de su relato y su pasión desbordante. La gente probaba sus pasteles, y sus expresiones de deleite eran como banderas ondeando en una batalla que había decidido ganar. Un pequeño grupo se formó alrededor de su mesa, el bullicio de la feria opacándose con sus risas y comentarios animados. Las interacciones, en ese instante, le dejaron claro algo fundamental: el éxito no se medía por la cantidad de ventas, sino por las conexiones que creaba. Sin embargo, no todo fue fácil. En un momento de distracción, la joven que antes había burlado su esfuerzo se acercó. Su mirada llena de desdén se transformó en curiosidad al probar un cupcake. «Está increíble», musitó, sorprendida por la explosión de sabores. María sintió una mezcla de satisfacción y vindicación, pero no solo por la validación externa. Esa aceptación significaba algo más profundo, una victoria sobre la crítica más severa, la de uno mismo. A medida que avanzaba la feria, la confianza de María evolucionó de forma palpable. Cada interacción, cada sonrisa, la acercaba más a la realidad que había soñado, una pastelería que no solo representara su arte, sino su viaje. Cuando el día llegó a su fin, el escenario estaba poblado de recuerdos imborrables. María se sentía diferente, más fuerte. Había desafiado sus demonios y, aunque tenía aún mucho camino por recorrer, esa jornada era solo el inicio. Sin embargo, al llegar a casa y ver a su familia esperándola con abrazos, un nuevo concepto la asaltó. No solo necesitaba probar su valor en la cocina, también debía aprender a abrir su corazón y permitir que los demás conocieran sus vulnerabilidades. Quizás compartir su historia, sus dudas y temores, podría ser el legado que realmente cambiaría todo. La conversación de esa noche se tornó vital, y mientras su familia se acomodaba para escucharla, María se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría lista para abrirse y enfrentar no solo su arte, sino su verdadero yo? La inquietante pregunta surgió en su mente, sus emociones a flor de piel. La próxima etapa de su travesía no sería sobre comida, sino sobre autenticidad. María despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La experiencia de la feria aún reverberaba en su mente, como un eco de posibilidades. Sabía que había dado un paso hacia adelante, pero el verdadero reto estaría en sostener esa nueva vulnerabilidad y autenticidad. Necesitaba encontrar una forma de hablar sobre sus miedos y sueños, no solo con su familia, sino con el mundo. Se sentó a la mesa del desayuno, la luz del sol iluminaba el espacio. Cada rayo era un recordatorio de la calidez que le brindaba su hogar. Valentina y Luis, ajenos a sus inquietudes internas, intercambiaban risas y anécdotas sobre la feria. María los miró con adoración, sintiendo que su motivación iba más allá de la repostería, era la construcción de un legado. Sin embargo, la presión de ser auténtica la llenaba de temor. ¿Qué pasaría si sus inseguridades arruinaban el ambiente familiar que había cultivado? Mientras el día transcurría, comenzó a planear una presentación para compartir su historia. Las palabras de don Ernesto resonaban en su mente: la cocina no solo era su espacio, sino su voz. La idea de abrirse la asustaba, pero sabía que, al compartir su viaje, tal vez inspiraría a otros a hacer lo mismo. María tomó lápiz y papel, esbozando las ideas que surgían frenéticamente. Como podía convertir su dolor en inspiración, decidió que su primera presentación sería informal, algo que organizara en su casa. Invitaría a unas pocas amistades cercanas, aquellas que habían creído en ella desde el principio. Pero la ansiedad la invadía. Cada trazo en el papel venía acompañado de dudas. ¿Quién querría escucharme? ¿Cómo podría mirar a la cara a quienes alguna vez dudaron de mí? Esa noche, mientras su familia se acomodaba para ver una película, María sintió que tenía que ser honesta. «Quiero hacer algo diferente», anunció, su voz vacilante escalaba en volumen y sinceridad. «Estoy planeando una pequeña presentación sobre mi experiencia en la repostería. No quiero solo mostrarles mis pasteles, también quiero compartir mi historia». La mirada de Valentina se iluminó. «Eso suena increíble, mami».
Queremos escucharte, exclamó, mientras Luisa sentía, apoyándola sin dudar. Ese apoyo la llenó de un nuevo valor, pero la presión no desaparecía, la lucha interna seguía. Podría realmente mostrar su vulnerabilidad sin sentirse expuesta. A partir de ese día, María dedicó horas a la preparación. La cocina era su refugio, un patio de ensayos no solo para recetas, sino para su mensaje. Cada cupcake, cada pastel, llevaba consigo una historia que quería contar. Practicó frente al espejo, hablando sobre las dudas, el miedo al fracaso y la belleza de levantarse tras las caídas. Cada vez que pronunciaba estas palabras en voz alta, el peso del autoconcepto flaqueaba, aunque modestamente. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su presentación, María comenzó a cuestionar sus motivos. ¿Era por los aplausos o por el deseo genuino de conectar emocionalmente? La decisión no era sencilla. Finalmente, el día llegó. Se sentó en su cocina, los ingredientes esparcidos ante ella, cada uno un símbolo de su viaje. Estoy lista, se dijo. Y, al mismo tiempo, un torbellino de inseguridades surcaba su mente. Sin embargo, ese momento decisivo era su oportunidad de ser la esperanza que ella misma había estado buscando. Mientras la puerta sonaba con las risas de sus amigas llegando, un nuevo temor se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si lo que compartía resonaba en sus corazones? Y si, al abrirse, se liberaba también de la carga que había llevado durante tanto tiempo. María cerró los ojos y respiró hondo, consciente de que la autenticidad requería valentía. Estaba a punto de revelar no solo su arte, sino su alma. Se preguntó, por primera vez, si estaba realmente preparada para las respuestas del corazón. La espera se hizo pesada, y con cada campanada, una pregunta mordaz surgía en su mente. ¿Cuáles serían las repercusiones de su verdad? La puerta se abrió, y sus amigas llegaron con sonrisas y abrazos. El ambiente en la cocina era cálido, las luces tenues creaban una atmósfera acogedora, pero María sentía el peso de su propia vulnerabilidad. Las risas y las charlas se deslizaban a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Prefieren mis pasteles o mis palabras? ¿Realmente están aquí para mí o solo por el postre? Decidida a no dejarse vencer por sus inseguridades, María sonrió y comenzó a servir un poco de cada creación. Los colores y sabores se entrelazaban en una danza visual. Cada pastel reflejaba un momento de su historia. Al observar cómo sus amigas se deleitaban con los sabores, se sintió un poco más segura. Pero también era consciente de que había algo más importante que los dulces. Su relato personal. Cuando la risa disminuyó y las copas estaban llenas de vino, María sintió que el momento había llegado. Quiero agradecerles por venir, comenzó, dividiendo su atención entre las caras conocidas que le escuchaban con curiosidad. Hoy no solo les traigo estos postres, sino también un pedazo de mi corazón. Las palabras parecían fluir lentamente al principio, como si una fuerza interna la empujara a compartir. María compartió su pasión por la repostería, como cada receta era una forma de lidiar con sus inseguridades y el miedo al fracaso. Habló del momento crucial en que decidió embarcarse en este viaje, el miedo que la había tenido paralizada y cómo había decidido enfrentarlo. Mientras hablaba, sus manos gesticulaban, como si cada movimiento le diera fuerza. Su voz se volvió más fuerte y más clara a medida que avanzaba en su relato, clasificando sus fracasos como lecciones. Habló sobre el primer pastel que había hecho, uno que se desmoronó antes de llegar al horno. En aquel entonces, había sentido que su mundo se caía a pedazos, pero ahora lo recordaba con una sonrisa. Ese pastel fue un desastre, pero también me enseñó que los fracasos son solo una parte del proceso. Las amigas le escuchaban, algunas con lágrimas en los ojos, mientras sus corazones se abrían a la autenticidad de María. Se dio cuenta de que no podía contener la emoción que anidaba dentro de ella. Mientras compartía sus sueños de abrir su propia pastelería en el futuro, sus miedos se transformaban en una energía palpable que la llenaba de determinación. Se sentía capaz, lista para enfrentar cualquier crítica. Sin embargo, al finalizar, la inquietud volvió. No sé si alguna vez estaré lista para el rechazo. ¿Y si mis pasteles no son suficientes? ¿Y si lo que ofrezco no conecta? Estas preguntas comenzaron a asediar su mente. La vulnerabilidad revelada en su historia había llenado el espacio de calor, pero el eco de sus inseguridades seguía presente. Las palmas resueltas de sus amigas la sacaron de su trance. Eres increíble, María. Nos inspiras, dijo Ana, con una sinceridad que cortó cualquier duda que pudiera haberse atesorado aún en su interior. La conversación fluyó, el ambiente se sintió más ligero. Sin embargo,
A medida que las horas avanzaban, una parte de ella seguía sintiéndose inquieta. ¿Podría este nuevo nivel de apertura transformarse en algo más? Estaba preparada para seguir adelante, no solo en su camino personal, sino también profesional. Cuando las luces comenzaron a atenuarse y sus amigas se despidieron, María quedó sola en la cocina. Miró los restos de la celebración, las migas en la mesa, y sintió que había hecho más que compartir un postre, había compartido su esencia. Pero el desafío no había acabado, apenas comenzaba. Necesitaba enfrentar algo más grande. Entonces, con un susurro de determinación, María se dijo a sí misma, es hora de llevar esto al siguiente nivel. Al corazón le latía con fuerza, consciente que su camino no solo dependía de ella, sino también de cómo se atrevería a enfrentar lo que estaba por venir. Mientras el silencio envolvía su hogar, planteó una nueva meta, organizar un taller de repostería. Pero, con esto, también vendría un nuevo miedo. ¿Podía realmente compartir lo aprendido y arriesgarse a mostrar su vulnerabilidad ante desconocidos? Con esa pregunta quebradiza flotando en su mente, una resolución se formó. El desafío estaba trazado. Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor miedo, hacer de su pasión una profesión, sin importar las repercusiones que esto pudiera acarrear. La mañana del siguiente día llegó con un sol radiante que se filtraba por la ventana, iluminando la cocina de María. A medida que buscaba inspiración para su taller de repostería, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en un nudo en su estómago. La valentía que había sentido la noche anterior comenzaba a apagarse ante la enorme tarea por delante. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara de nuevo. Se sentó en la mesa, un bollo de chocolate en una mano y un cuaderno en la otra. Comenzó a esbozar ideas para el taller, imaginó el espacio lleno de risas, de aromas salados y dulces perfumados. Pero cada palabra que escribía venía acompañada de un río de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la gente no viene? ¿Y si me quedo sin respuestas? Con cada pregunta, su mano dejaba caer el bollo y el cuaderno quedaba vacío. Así que decidió cambiar de enfoque, en lugar de enfocarse en el fracaso, buscaría recordar sus aciertos. Desde la primera vez que una receta había salido bien y como el sabor había hecho que todos se sonrieran. Recordó las noches en que, después de un día arduo, se refugiaba en la cocina y dejaba volar su creatividad, convirtiendo ingredientes simples en pequeñas obras de arte. Tomó aliento y se levantó, aún con el torbellino en su mente. Comenzó a organizar los utensilios con más detalle, como si cada uno de ellos fuera un aliado en su nueva aventura. La acción la ayudaba a centrarse. En ese momento, le llegó una idea: si quería compartir su pasión, debía permitir que su esencia brillara sin filtros. Necesitaba que quienes vinieran a sus talleres no solo aprendieran a cocinar, sino también a abrazar sus imperfecciones. Con cada utensilio que colocaba en la mesa, empezaba a definir el formato de sus clases. Pensó en incluir historias personales, en cómo cada receta oculta un trozo de experiencia vital. Introducir ese elemento emocional no solo la haría más auténtica, sino que podría dejar una huella en las vidas de sus estudiantes. Así, su inseguridad se convertía en una herramienta poderosa. Mientras avanzaba en los planes, se dio cuenta de que su primera tarea iba más allá de organizar ingredientes y utensilios. Era necesaria una invitación a conectar. Se propuso crear una sensación de comunidad en su cocina, aunque fueran desconocidos. Sería un lugar donde compartir risas, fallos y logros. La vulnerabilidad, en vez de un lastre, se convertiría en el hilo que uniera a todos en un mismo espacio. Con esta nueva perspectiva, las ideas comenzaron a fluir como la masa de un bizcocho bien batido. Escribir el cartel para promocionar el taller fue una tarea sencilla, como contar un cuento en el que ella misma sería la protagonista. Pero en el fondo, una preocupación persistía. Mientras revisaba el contenido, su mente volvió a las preguntas de la noche anterior. ¿Podría realmente tener éxito? Se detuvo y respiró. El fracaso ya había estado presente en su vida, y también había aprendido que cada tropiezo era en sí mismo una lección, un ladrillo más en el camino hacia el éxito. Para transformarse, necesitaba aceptar que no existía un camino perfecto, y así, cuando finalizó el anuncio de su taller, sintió que había dado un gran paso hacia adelante. Pero con esa sensación de logro, también regresó la inquietud de la opinión ajena. La idea de abrirse al juicio de desconocidos era amenazante. Para seguir adelante, tendría que advertir esta ansiedad y enfrentarse a ella de una vez por todas. El camino por recorrer era largo y la incertidumbre, pesada. Mientras guardaba el cartel, su móvil sonó. Era un mensaje de Ana.
¿Y cómo va la preparación del taller? Estoy emocionada por ver lo que estás creando. Esa simple frase le dio un pequeño empujón. ¿Podría ella ser ese faro de luz que inspirara a otros a enfrentar sus propios miedos? María decidió que había llegado el momento de compartir sus planes. Pero no solo eso, quería que Ana la ayudara a probar lo que había creado. La idea de tener a alguien al lado, alguien en quien confiar durante este proceso, la reconfortó mientras escribía su respuesta, sintió una chispa de esperanza. Entonces, antes de enviar el mensaje, pensó en lo que eso significaba para ella. Abrir su taller no era simplemente una meta profesional, era una representación de su viaje personal. Con cada paso, podría ser el ejemplo de que la pasión, aunque llena de fracasos, valía la pena vivirla plenamente. Con cada taller, estoy lista para superar mi miedo al que dirán, quizás, incluso tenga algo maravilloso que ofrecer. El corazón le palpitaba intensamente, mientras enviaba el mensaje y visualizaba el futuro. ¿El taller sería el primer paso hacia algo más grande? ¿Podría realmente transformar intenciones en realidades tangibles? Esa noche, sus sueños comenzaban a tomar forma, pero también se presentaban preguntas inquietantes sobre cómo abordaría su mayor miedo, el rechazo. Todo esto apenas comenzaba, y el futuro prometía más retos que enfrentar. El día siguiente, el sol se levantó como si quisiera ser testigo del nuevo capítulo en la vida de María. La cocina, un santuario de aromas familiares, la recibió con el eco de sus pensamientos, que aún susurraban dudas. Sin embargo, el mensaje de Ana la había infundido de una nueva energía, no estaba sola en este camino. Con ese ánimo renovado, se dispuso a trabajar. Despertó esa mañana con una lista de tareas bien definida. Cada acción tenía un propósito, un paso hacia la realización de su sueño. Se enfocó en crear una atmósfera en su cocina que no solo fuera funcional, sino inspiradora. Recordó cómo, muchas veces, la clave del éxito en sus recetas había sido simplemente disfrutar del proceso. Mientras organizaba los ingredientes, reflexionó sobre los valores que quería transmitir. La repostería no solo era técnica, era un arte que requería amor, paciencia y autenticidad. María decidió integrar estos valores en su taller. ¿Cómo podría ser un faro de motivación si no se permitía ser vulnerable y real? La idea de compartir no solo recetas, sino historias de sus propios tropiezos le pareció poderosa. Eran esas historias las que podían resonar en otros y permitirles ver sus propias luchas desde un lugar diferente. Pronto, el ambiente en la cocina se transformó. Cada utensilio, cada ingrediente estaba alineado con un propósito. Creó una tabla de contenido para el taller, y en ella plasmó ideas sobre cómo hacer de cada cocina un espacio de conexión, como si cada receta fuera una entrada a su propia vida. Esa conexión no solo se limitaría a los sabores, sería una mezcla de emociones, aprendizajes y, por supuesto, risas. Sin embargo, las horas avanzaban y el temor no desaparecía por completo. Cada interacción, cada charla con su propia imagen reflejada en el vidrio de la cocina, le dejaba un eco persistente. ¿Qué pasará si no te conviertes en la instructora que imaginas? ¿Y si las personas solo ven tus fracasos? Cada pensamiento se sentía como un reto, una prueba que debería enfrentar. María se obligó a no dejar que la ansiedad dictara el ritmo de su día. En cambio, transformó cada duda en un impulso. Se sentó nuevamente con su cuaderno y, como si fuera un diario de viaje, escribió sobre el peor de los escenarios. Al poner sus temores en papel, pudo verlos desde una perspectiva más objetiva. ¿Y si las cosas no salían como ella esperaba? ¿Y si, al final, no era lo suficientemente buena? Con el tiempo se dio cuenta de que estos pensamientos eran simplemente pasos hacia una autoafirmación más profunda. Después de varias horas, la planificación del taller había evolucionado. María halló un espacio concreto para las lecciones sobre aceptación y crecimiento personal, y su narrativa se sentía más convincente. Las recetas llevarían consigo la promesa de disfrutar cada etapa del aprendizaje, y no solo el resultado final. Al finalizar la tarde, sintió que había alcanzado un nuevo nivel de claridad sobre lo que quería lograr. Era más que solo un taller de repostería, era la creación de un refugio emocional, un espacio donde otros pudieran dejar de lado sus inseguridades y compartir sus sueños. Mientras pensaba en esto, una notificación sonó en su móvil. Era un mensaje del grupo de amigos de Ana. ¿Vienes a la reunión de esta noche? Necesitamos tu arte con los postres. Al leerlo, una oleada de emoción la invadió. Era una oportunidad para presentar, incluso de forma informal, lo que había creado. Pero también la abrumó una sensación de pánico.
Podría realmente compartir sus ideas y recetas con todos ellos. Mientras luchaba con su decisión, se dio cuenta de que permitir que otros vieran su proceso sería el siguiente paso en su propio viaje de superación. Con una mezcla de nervios y excitación, decidió asistir a la reunión. Era la posibilidad de conectar con más personas, de hacer crecer su red de apoyo. Sin embargo, al enviar su confirmación, una pregunta resonó en su mente. ¿Estaba realmente lista para abrirse al mundo y compartir su historia? A medida que avanzaba hacia el encuentro, un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Quizás, al final, el mayor reto de su vida no sería el taller mismo, sino enfrentarse a la responsabilidad de ser ella misma ante los demás. ¿Podría permitir que su vulnerabilidad brillara en un espacio donde el juicio podría ser inminente? Mientras se acomodaba en su asiento, permanecía atenta a la conversación, consciente de que la línea entre el éxito y el fracaso estaba más difusa de lo que había imaginado. Este era solo el primer paso, pero quizás el más aterrador. La incertidumbre la abrazaba de nuevo, y en su interior, una pregunta emergió. ¿Sería capaz de saltar desde el precipicio de sus temores hacia la libertad de su propio ser? La habitación estaba iluminada cálidamente. El murmullo de risas y conversaciones se mezclaba con el aroma de un bizcocho recién horneado. María se sintió casi abrumada al entrar. Cada rostro conocido representaba un eco de sus inseguridades, una mezcla de apoyo y crítica que amenazaba con paralizarla. Mientras sonreía y saludaba a los amigos de Ana, su mente se adentraba en un torbellino de pensamientos autocríticos. ¿Qué pensarán de mí?, se preguntó. Cada mirada parecía penetrar en su esencia. Cada comentario podía abrir la puerta a un juicio que ella misma había aprendido a temer. Eran sus propios estándares los que la juzgaban más severamente que cualquier otra persona. La idea de compartir su historia y su arte la llenaba de una ansiedad que surgía desde lo más profundo de su ser. Pero también había un atisbo de esperanza. Al acercarse a la mesa donde se exhibía su repostería, observó cómo sus creaciones eran dignas de admiración. Sin embargo, su mente no podía evitar el cuestionamiento. ¿Son realmente tan buenos como parecen? Sabía que su técnica había mejorado, pero el temor al fracaso la mantenía en una constante lucha interna. Mientras conversaba con un grupo de amigos, las palabras fluyeron con facilidad. Contó la historia detrás de sus recetas, cada una marcada por un aprendizaje personal. La gente escuchaba, se interesaba, sonreía. No era solo un monólogo sobre la cocina, se trataba de la vulnerabilidad, de los fallos y de la superación. El relato resonó en sus oyentes, creando un puente de conexión genuina. Quizás no todo está perdido, pensó. Fue en ese momento que comprendió que su eco de incertidumbre podía transformarse en poder. Aunque aún no había llegado a la meta que imaginaba, cada palabra pronunciada era un paso hacia el empoderamiento. Decidió permitir que los demás compartieran sus historias, al igual que ella lo había hecho. Sus fracasos no eran solo suyos, sino relatos universales de perseverancia. Al terminar la reunión, María se sintió diferente. En lugar de estar llena de ansiedad, había comenzado a abordar sus miedos de una manera que jamás había imaginado. Las risas, la empatía y las historias compartidas le proporcionaron una perspectiva inusual. Todos eran seres humanos enfrentando sus propias batallas. Sin embargo, una sombra persistía en su mente. Se dio cuenta de que aunque había compartido su vulnerabilidad, su verdadero desafío aún permanecía. ¿Podía ser constante en este camino de autenticidad? La idea de abrir su taller la emocionaba, pero el temor al juicio todavía flotaba en su interior. Con la energía de la reunión resonando en su pecho, decidió planear una primera clase piloto. Sin embargo, una pregunta inquietante la invadió mientras redactaba el borrador de su propuesta. ¿Cómo enfrentaré la reacción de mis futuros alumnos? ¿Seré capaz de sostener mi vulnerabilidad frente a ellos? María respiró hondo, entendiendo que la autoaceptación es un viaje, no un destino. En ese proceso, cada pequeño paso la acercaba más a la versión de sí misma que deseaba. Siguió escribiendo, transformando sus miedos en objetivos, pensando cómo convertir quizás el primer fracaso en una lección invaluable. La noche se cernía sobre ella, y mientras miraba por la ventana, una sensación de determinación la envolvía. Estaba lista para dar el siguiente paso, sin importar cuán aterrador pareciera. Todo indicaba que el camino sería arduo, pero en su interior, presentía que cada desafío solo la impulsaría más hacia adelante. A medida que cerraba su cuaderno, un nuevo pensamiento emergió. ¿Qué tan lejos puedo llegar si me atrevo a mostrarme tal como soy? Y entonces, en un instante de clarividencia, decidió que su taller no solo sería sobre la repostería. Debería ser un lugar de autenticidad y coraje. Tal vez,
Su fracaso se convertiría en la chispa que encendería la transformación en otros. Pero antes de que pudiera formular ese plan, su teléfono sonó. Era Ana, diciendo que había conseguido un espacio para que María hablara de su pasión en una reunión más grande. La emoción y el temor se entrelazaron de nuevo en su estómago. Era el próximo paso, pero también significaba abrir la vulnerabilidad al mundo. La pregunta latente era clara y urgente. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a esta nueva audiencia y permitir que su historia resonara en un escenario mayor? María se sentó en la esquina de su cocina, el mismo lugar donde a menudo se desahogaba creando dulces que contaban historias. El miedo al nuevo reto la visitaba como un viejo conocido, pero esta vez, en lugar de dejarse enervar, decidió acogerlo. La propuesta de hablar en una reunión más grande era como una pequeña puerta entreabierta que podría llevarla a un jardín de posibilidades, pero esa misma puerta también ofrecía la posibilidad del fracaso. Esa noche, mientras las luces del vecindario titilaban como estrellas, se concentró en cómo estructurar su historia. Quería que los demás no solo escucharan, sino que se sintieran empoderados a través de su experiencia. Pero cada vez que escribía una palabra, una voz interna la detenía. ¿Quién te crees para hablar de esto? No tienes títulos, no eres una experta. Esa crítica estridente la hacía sentir impotente, como si todos sus esfuerzos fueran en vano. Decidió enfrentar esa voz. Se repitió a sí misma que su verdadera autoridad provenía del viaje que había recorrido. Había pasado por el tormento del autoescepticismo y la lucha con su creatividad, y si podía convertir esa vulnerabilidad en algo constructivo, tal vez el impacto sería mayor del que imaginaba. Reflexionó sobre la conexión que había sentido con sus amigos en la última reunión. Las historias de los demás nunca habían dependido de ser perfectas, sino de ser reales. Con un bolígrafo en mano, comenzó a anotar los momentos más significativos de su trayectoria. Desde el primer desastre en la cocina, ese intento fallido de pan que resultó irremediablemente quemado, hasta las enseñanzas de su abuela, quien siempre le decía que saborear el fracaso es el primer paso hacia el éxito. Cada línea escrita la acercaba más a la autenticidad que anhelaba, convirtiendo su inseguridad en un vehículo de empoderamiento. Sin embargo, cada frase tenía su propio desafío. Reflexionó sobre cómo los miedos solían paralizarla, y se comprometió a compartir no solo sus éxitos, sino también cada tropiezo. Su intención era clara: si lograba abrir su corazón, otros podrían sentirse libres para compartir sus propias batallas sin el estigma del juicio. Pensó en aquellos a quienes podría inspirar. Niños, mujeres, hombres, cada uno con sus miedos y anhelos. En su mente, se formó la idea de que ese taller sería un refugio, un espacio donde el fracaso estuviera bien visto, donde se celebrara la vulnerabilidad. Así, su propia lucha se transformaría no en la causa de su timidez, sino en la fuente de su fortaleza. Con cada palabra que añadía a su borrador, sentía que el peso en su pecho disminuía. Había algo liberador en la decisión de ser fiel a sí misma, un acto de valentía que podía resonar con otros. Sin embargo, había una parte de ella que aún dudaba. La inminente presentación era una realidad tangible que la confrontaba. Se preguntó si sería capaz de sostener su mensaje en un entorno que podía ser crítico. Mientras la brisa de la noche acariciaba su rostro, visualizó el momento en que se pararía frente a la audiencia. Necesitaba recordar por qué estaba allí, para inspirar y compartir. Con esta comprensión, vio cómo su propósito se iluminaba, transformando el terror en emoción. La idea de abrirse a los demás la llenaba de un nuevo sentido de propósito. Cuando pulsó el guardar en su documento, sintió que la verdad comenzaba a tomar forma. Esto no sería solo su viaje, sería un ritual de entrega en el que los demás también podrían encontrar su voz. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su flujo de pensamientos. Era un mensaje inesperado de Ana: he hablado con más personas. ¿Puedes hablar con ellas este viernes? Hay mucho interés en tu historia. Un escalofrío le recorrió la espalda. El tiempo se acortaba y la presión aumentaba. Estaba realmente lista para confrontar no solo a una audiencia, sino la ansiedad que aún persistía en su interior. La pregunta reverberaba: ¿podría dar ese salto y ser vulnerable en un entorno donde el juicio podía ser implacable? Los días previos a la presentación se convirtieron en un torbellino de emociones para María. Se entrenó cada mañana frente al espejo, practicando su discurso una y otra vez, con cada palabra cargando la historia de su metamorfosis personal. Sabía que no solo se trataba de mostrar su talento en la repostería, sino de compartir el viaje que la había llevado hasta allí. La ansiedad,
que en un principio parecía apoderarse de ella, se transformó lentamente en una energía vibrante a medida que imaginaba cómo su vulnerabilidad podría resonar en los demás. El día de la presentación, el corazón de María latía con fuerza. Cada palpito era un recordatorio de la importancia de este momento. Al llegar al lugar, se llenó de una mezcla de nervios y expectativa. La sala estaba llena, con rostros ansiosos que esperaban escuchar su relato. En ese instante, se dio cuenta de que todos estaban ahí por la misma razón, conectar y aprender. Con la mirada de la audiencia enfocada en ella, respiró hondo y se adentró en su presentación. Habló de sus fracasos con sinceridad, de cómo cada desastre en la cocina había sido una lección valiosa. Sus palabras fluyeron como una corriente de inspiración, mientras se abría a sus oyentes acerca de las inseguridades que había enfrentado y cómo había encontrado el valor para levantarse, una y otra vez. Recordó a su abuela, y cómo le enseñó que el amor y la dedicación son los ingredientes secretos de cada creación. Fue un momento de conexión genuina, donde la vulnerabilidad se tornó en fortaleza. A medida que compartía sus historias, pudo ver lágrimas y sonrisas en el público. María entendió que su experiencia resonaba en muchos de ellos, quienes también habían sentido el peso del fracaso en sus propias vidas. La magia del momento era palpable, había conseguido crear un puente emocional entre ella y su audiencia, donde cada risa y aplauso se sentían como un eco de sus propias luchas. Ella se había convertido en el faro de esperanza que siempre había querido encontrar en los demás. Al concluir su discurso, sintió una oleada de alivio y satisfacción. Con cada palabra, había ganado no solo la validación de su arte, sino también el respeto de aquellos que escuchaban atentamente. Había transformado su incertidumbre en una plataforma de conexión humana, y en ese instante, comprendió que era exactamente lo que deseaba que fueran sus talleres, un espacio donde las personas se sintieran seguras para explorar sus pasiones, sus temores, sobre todo, su autenticidad. Durante los días siguientes, los mensajes que recibió inundaron su corazón de alegría. La gente compartió sus historias de cómo sus palabras las habían inspirado a enfrentar sus propios miedos. Algunas incluso expresaron su deseo de asistir a su taller de repostería, esperando aprender no solo a hacer pasteles, sino también a desterrar las sombras de la duda personal. María se dio cuenta de que no solo había alcanzado su objetivo de mostrar su arte, había creado un lazo significativo con cada persona, un legado de apoyo y superación que resonaría más allá de la cocina. Así, decidió dar los siguientes pasos con una claridad renovada. Organizó los detalles de su primer taller, asegurándose de incluir no solo recetas, sino también espacios para compartir historias y apoyarse mutuamente. La cocina de su hogar se convirtió en el epicentro de su nueva vida, un refugio donde cada ingrediente representaba no solo una receta, sino un pilar en el camino hacia la aceptación y el crecimiento personal. Al mirar a su familia, María sintió un profundo agradecimiento. Javier la apoyó incondicionalmente, mientras Valentina y Luis aprendieron a participar no solo en la cocina, sino en el proceso de construir un hogar basado en la autenticidad y la valentía. La risa ahora resonaba con mayor fuerza en su hogar, donde el amor y la repostería disfrutaban de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Con confianza sólida y un legado establecido, María estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Su viaje le había enseñado que cada cicatriz es testimonio de una historia de resiliencia. Ahora, no solo había conquistado su miedo al juicio ajeno, había logrado transformar su pasión en un camino significativo que no solo la beneficiaba a ella, sino a todos los que se atrevían a abrirse. Con el futuro brillante ante su mirada, se sintió lista para seguir creando, no solo dulces, sino conexiones que cambiaran vidas. Ahora, te necesita. Únete a esta comunidad de superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esto siga creciendo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. La transformación comienza aquí.